A solo un mes de concluir el 2024, muchísimos números están sobre la mesa en lo que ha sido el año, pero falta solo un mes para que concluya el año. ¿Y cómo se ha comportado este 2024? Se esperaba que fuese un año de total recuperación. Ya pasaron todos los eventos importantes que esperábamos para el 2024, como lo fue la rectificación de la Fed en cuanto a las tasas, como lo fue las elecciones presidenciales, pero qué número nos está arrojando el final este año y qué se espera para el 2025. Eso está muy, muy complicado de determinar. ¿Por qué? Porque ese 2025 pinta como un año que debería ser el año de la verdadera recuperación del real estate de nuevo, cuando vamos a salir de ese valle donde las tasas de interés tan elevadas cambiaron todo el juego y toda la perspectiva, y en el 2025 pareciera que debería ser el año de estabilización. Sin embargo, eso esperábamos del 2024 y no sucedió. Las tasas están terminando el año muy altas, los precios no han descendido, aunque los inventarios suben, no son suficientes. Muchos de esos números nosotros los analizamos semanalmente aquí con muchísima transparencia. Y hoy te vamos a estar trayendo justamente cuáles son los números finales de ese 2024 en cuanto a inventario, en cuanto a precio, para que tú puedas tener el mejor diagnóstico de lo que resta de año y de esta manera te prepares para el 2025, porque realmente puede ser el mejor año del real estate después de 5 años de total y completa convulsión. Así que, como siempre, con muchísima transparencia, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Así es, Jenny, estamos cerrando 2024, estamos a 5 días de que termine el mes de noviembre, viene diciembre, no es el mes por lo general mejor para el real estate, pero cuéntanos cómo van las ventas de casa, como siempre el análisis de Redfin, qué nos está diciendo Redfin y qué números se pueden esperar. Fíjate, lo acabas de decir, estas épocas del año, octubre, noviembre, diciembre, son épocas en que las ventas, históricamente, la tendencia siempre nos ha dicho que tienden a disminuir. ¿Por qué? Porque las personas simplemente se centran en las fiestas, en el fin de año. Usualmente el fin de año no es una época donde las personas quieren mudarse de casa, por lo cual las ventas bajan. Pero ¿qué ha sucedido? Este año es diferente, tuvimos las elecciones y a raíz de las elecciones muchas personas frenaron su decisión de compra de casa. Tan pronto sucedieron las elecciones, muchas personas salieron a comprar. Y esto nos trae este repunte, esto nos trae este artículo de Redfin que dice: la demanda de compra de viviendas en etapa temprana alcanza su nivel más alto en 15 meses a pesar de las altas tasas hipotecarias. Y es por eso, las personas que estaban esperando, que estaban rezagadas a ver qué pasaba con las elecciones, simplemente a pesar de las tasas hipotecarias decidieron salir a comprar. Este artículo habla de la etapa temprana y la etapa de temprana es simplemente cuando comienza la búsqueda. ¿Cuánto aumentó? Aumentó un 17% según el indicador de Redfin. Claro, se están comparando, también el artículo lo dice, dos épocas totalmente diferentes, a pesar que sabemos que las tasas han aumentado, el promedio del año es 6,78. Si lo comparamos con el año pasado, el promedio era 7,44. Entonces estamos comparando dos temporadas en que los intereses eran bastante diferentes, lo cual también eso ayuda a que la demanda sea superior. Las ventas aumentaron 4,5% interanual. Sabemos que este aumento también es consecuencia de la disminución de los intereses que hubo en septiembre y eso me está generando este aumento de las ventas al día de hoy. Por último, ¿qué ha pasado con las aplicaciones de los préstamos? Aquí lo dice, las aplicaciones de los préstamos aumentaron 2%. Esto es importante y eso ya es como el proceso final, después de que el 17% de aumento en la búsqueda, bueno, ya hay un 2% más de incremento en aplicaciones de préstamo. Cuando vamos a precios, quiero mostrarles cómo están los precios. El precio de venta promedio a nivel nacional está en 387,475, que es un 6,4% de cambio interanual. Y el precio, este segundo precio es el precio en el que sale listada la propiedad. Es un 4,6% de cambio interanual. Ahora, lo que quiero que vean es la diferencia entre ambos precios, es bastante poca. Son dos noticias buenas que me trae estos números o que yo puedo como agente inmobiliario interpretar.
Uno es que ya el vendedor como tal está mucho más consciente que sacando una unidad al mercado, de sacar una unidad al mercado al precio real de venta. Eso me dice esta cercanía en precios. Y dos, bueno, realmente si tú tienes esta posibilidad o esa guía de sacar una unidad de venta en el precio correcto, se puede vender rápidamente. Como comprador, ¿qué intuyo yo? Número uno, tienes que estar siempre al lado de alguien que tenga experiencia y que sepa verificar que el precio que tiene la propiedad que quieres comprar sea el correcto. Y dos, te tienen que dar de manera ideal cuál es la negociación que tú necesitas para poder comprar la propiedad. Realmente estos son los números más importantes de este artículo, Gabriel. Sí, interesante cómo va vislumbrándose un año que no va a ser el mejor año en cuanto a ventas. Las tasas de interés han estado altas todo el año. Lo más bajo que llegaron fue al 6.05, 6.1 y realmente duró menos de un mes. O sea, hemos sido uno de los años récord en tasas de interés en los últimos 20 años. ¿Eso en qué se traduce, Jenny? En algo que quiero agregar a pantalla, que es esto, cómo es la proporción entre el ingreso promedio y el hogar promedio. Esto es una simple ecuación matemática donde se toma el precio promedio de la vivienda según Silo y se divide versus el ingreso que dice el censo de los Estados Unidos a junio del 2024. Y vemos el mapa de Estados Unidos y podemos ver aquí cómo está configurado que Hawái es el que necesita 9.1 ingresos anuales para comprar una casa promedio, o sea, para llegar al precio de una casa promedio. Eso es increíble. Este número debería estar alrededor del 2.5 como un número natural, normal. Y aquí vemos todos los estados que están muy, muy altos. Vemos a Florida, vemos a Washington, D.C., vemos a Washington State, Oregon, California con 8.4, vemos Maine, vemos Georgia, estamos viendo cómo todos están sobre 4. Podemos ver que los estados, sobre todo del centro de los Estados Unidos, son los que se mantienen un poco más alejados, que son estados netamente agrícolas en su mayoría. O sea, aquí la población está más vinculada a la industria o a la agricultura, pero todo lo que está en ambas costas está realmente muy difícil. Si te quedas hasta el final del podcast, vamos a ver un análisis de asequibilidad muy bueno, donde vamos a poder explicar en detalle qué es lo que está sucediendo en cuanto a esto y cuáles son los números y cuál es la cantidad de dinero que está usando las personas para poder entrar en las viviendas. Pero esto es producido sobre todo por las tasas de interés. Se hace bastante complicado comprar y que la asequibilidad haga que sea muy, muy costoso poder comprar una vivienda. Sin embargo, Jenny, podemos ver números de cómo van las ventas en los Estados Unidos y qué ha dicho la Asociación Nacional de Realtor de cuántas ventas estamos teniendo. Ok, tengo un artículo de Realtor.com y la data viene de la Asociación Nacional de Realtors, donde dice que las ventas en octubre anualizadas, en octubre alcanzaron 3.96 millones de viviendas. Y esto es un aumento de 3.4% en el mes. Básicamente, ¿qué es lo importante o qué es lo que ellos recalcan como importante? Que a pesar de los altos intereses, y existe un aumento de ventas y ellos estiman que vamos a tener un 4.1 millón de ventas a finales del año, siendo superiores por poco al 2023. Recordemos que es un estimado. No sabemos si realmente va a ser así, realmente los números los vamos a ver en enero, febrero. Y vamos a ver, lo importante aquí es que las ventas están aumentando como repercusión número uno de la disminución de intereses de septiembre a octubre, como lo dijimos, y adicionalmente las personas salieron después de las elecciones y como tú lo mencionaste a principios del podcast, ya todo lo que tenía que suceder, todo lo que tenía detenido a los vendedores y a los compradores pasó y quien está dispuesto y no quiere seguir viviendo rentado y ya quiere comprar la propiedad por invertir o por proteger su capital, simplemente tomó la decisión. Sí, es así, Jenny. Yo traigo artículo un poco más en profundidad de lo que tiene que ver con eso. Aunque la Asociación Nacional del Realtor está hablando de 3.96 millones, son unos números ajustados estacionalmente, no son números 100% reales porque ellos hacen un ajuste. Pero podemos ver en la gráfica cómo estamos a niveles del 2020, en la pandemia hubo una baja considerable de las ventas, pero realmente este número es impactante en la cantidad de ventas para el 2024. Si lo vemos en análisis, Jenny, lo que estamos viendo es que realmente las ventas
reales han sido de 3.42 millones sin hacer el ajuste. O sea, tenemos 3.420.000 ventas en los 10 meses del 2024. O sea, disminuyeron un 2.1 respecto al año anterior. En octubre se vendieron apenas 348.000 viviendas a nivel de los Estados Unidos. Según la estimación de Wolf Street, que es esta página en la que tú das de Realtor, dice que será 4.1, él estima que es 4.02. Estamos a los niveles del año 95. Jenny, suena muy fácil decir año 95, pero estamos hablando de 30 años atrás, o sea, es 29 años atrás, es una vida entera, son 3 décadas atrás, y podemos ver que con el crecimiento poblacional, el crecimiento de la inmigración, la cantidad de casas que se vuelven obsoletas y que salen de mercado, es increíble que apenas estemos en un número de ventas de 4 millones estimado para el 2024. Es decir, estamos menos que el año anterior, pero muchísimo menos que los últimos 30 años. Esto quiere decir que realmente es un colapso total del sector inmobiliario, lo que ha habido en los últimos 2 años. El daño que ha causado toda la economía post pandemia que le causó al tema del real estate es increíble a nivel de movimiento económico. Evidentemente se ganó en precios, todo aquel que era propietario ganó cantidades exorbitantes de dinero en plusvalía, pero sin embargo todos los nuevos compradores es una odisea, realmente es una lucha muy complicada poder comprar una vivienda. Si seguimos viendo este artículo, aquí podemos ver, él lo llama la huelga de compradores, continúa en noviembre y diciembre. La huelga de compradores es que no se están solicitando mortgage. ¿Por qué? Las tasas de interés bajaron y volvieron a subir. Ya la gente no quiere tasas de interés al 7, al 8%. Simplemente no aplica, no busco, espero el año que viene y veo qué va a pasar. Adicionalmente, la esperanza normal de un cambio político también lo impulsa. La gente espera que con un nuevo gobierno, sea cual sea el gobierno, y en este caso un gobierno de corte más económico, vaya a poder ayudarte a ti a que compres vivienda. Y eso es lo que se ve aquí. Las solicitudes han caído en un 50% respecto al mismo periodo del 2019. La gente no está solicitando créditos. Ya no venía solicitando crédito y cada vez solicita menos. Adicionalmente, el segundo suministro más alto desde octubre en 7 años, solo detrás del 2018. O sea, estamos viendo cómo están entrando muchas más casas. Aquí estamos en estos niveles. Estamos hablando de inventarios en viviendas unifamiliares de 4 meses de suministro. En condominio estamos hablando de 5.5 meses. Interesante, ya tú lo dices siempre, hay capacidad de negociación. Estamos entrando en un mercado en equilibrio. Eso ayuda mucho, sin embargo, no ha ayudado a los precios realmente. Los precios no se han visto impactados por la cantidad de inventario porque no ha sido suficiente. Si lo ves aquí, no estamos llegando a los inventarios ni siquiera del 2018, o sea, estamos en los niveles de hace 6 años. Adicionalmente, días en el mercado, vemos como si la línea de días en el mercado va subiendo. Esto es interesante porque ya estamos llegando casi a 60 días en el mercado. Lo quiere decir que las casas no están saliendo al mismo nivel, se vende menos, pero cuando pasan más días en el mercado favorece al comprador porque el comprador tiene más margen de negociación. Y como vemos, las hipotecas, lo que conversamos, desde el 2020 las hipotecas venían al menos de un 4% de interés y en este momento se superó la barrera del 6% en el 2022 y no hemos recuperado nuevamente niveles del 2020. Esto es lo que tiene realmente frenado el mercado entero. Cuando vamos a ver el precio medio del single family home, vemos como normalmente el movimiento sube en primavera, baja y en los últimos meses del año se queda un poco estático. Tú le decías octubre, noviembre, diciembre, siempre hace el mismo movimiento con una subida normal. Aquí hubo el pico pandémico donde los precios se fueron muy, muy altos. Todo el que no compró realmente ahora se le hace muy difícil. Y podemos ver aquí cómo no se ha detenido la subida de los precios. Aunque hay una caída aquí del precio medio, siguió subiendo en primavera, volvió a bajar y volvió a subir en primavera y aquí se ha mantenido. O sea, realmente seguimos con estos mismos movimientos, pero mucho más acentuados cuando lo vemos aquí. Y aquí está en lo que tiene que ver con condominios. El movimiento es muy parecido, sin embargo, se acentúa mucho más. Esperemos que el 2025 nos traiga mucha más tranquilidad desde el mercado y sobre todo la bajada de las tasas de interés está ayudando en la cantidad de inventario que está entrando. Esto va a ser beneficioso. Seguimos, Jenny, vamos a rentas, ¿correcto? ¿Qué tenemos en cuanto a renta? No vamos a rentas. Tú acabas de tocar un tema muy importante Asequibilidad. Exacto, y es la crisis que hay. ¿Qué crisis tenemos nosotros en la parte de viviendas en Estados Unidos? Lo hemos mencionado un montón de veces, es la asequibilidad. Todo se traduce a esa palabra. ¿Qué es esa palabra? Es mi capacidad de comprar una propiedad.
eh, es asequible cuando para mí es más sencillo, toma menos de mi presupuesto comprar la propiedad y obviamente es menos asequible cuando ya el precio está tan elevado y mi pago mensual está tan elevado que no puedo con ello. Nosotros tenemos o los bancos tienen ciertos parámetros que se tienen que seguir para la compra de la propiedad y es que tu deuda no sea superior al 50%. Este artículo de Silo me viene a mostrar cómo está en un sueldo promedio con una casa promedio comportándose en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Están comparando las rentas de hoy en día con la compra de vivienda. Tenemos aquí con la renta promedio está ocupando el 28.9% del presupuesto de una persona que tiene un ingreso promedio en Estados Unidos. Es decir, que es asequible porque está por debajo del 30%. Luego, el siguiente número que vemos es comprar una casa a un del precio promedio con un 20% inicial. ¿Cuánto representa de mi presupuesto? Un 33%. Eso no está mal, eso está dentro de los parámetros. Ahora, si yo tengo solo un 10%, ya me sube el 40% de mi ingreso. Ahora, estamos hablando del precio promedio nacional que es 406,000. Sabemos que en muchísimos metros donde la densidad de población es bastante grande, ese no es el valor de la propiedad. ¿Qué sucede? Por eso nosotros le decimos a las personas, tienes, número uno, que cuidar tus deudas, porque encima de estos porcentajes, que es el consumo de la propiedad, de la casa, de tu vivienda, tienes que agregarle tus deudas de carro, tus deudas de tarjeta de crédito. Y supongamos que tú solo tienes para dar el 10% del valor de la propiedad. Ella va a representar el 40% de tu ingreso. Pero si adicionalmente tú tienes un carro y tienes muchas deudas de tarjeta de crédito, se va a pasar de este 43%, que es el límite de los prestamistas en un tipo de financiamiento, y sabemos que FHA permite que lleguemos hasta el 50%. Pero cuando tus deudas son demasiado grandes, digamos carro y tarjetas de crédito, ese porcentaje se supera y ya simplemente no aplicas a un préstamo. Nosotros insistimos, siempre le insistimos a nuestros clientes, por favor, bajen sus deudas de tarjeta de crédito y si tú en los próximos años quieres comprar una propiedad, tu trabajo hoy es comenzar a disminuir tus deudas, tanto de carro como de tarjetas de crédito. Adicionalmente, Gabriel, hay algo que quería mostrarles también acá. Esto habla de, aquí abajo, de cuánto tiempo tú demorarías en ahorrar para comprar una propiedad, para ahorrar para el 10% de inicial, tomando solo el 5% de tu ingreso. A la fecha de hoy vas a tener que ahorrar por 8.6 años. Y si solo ahorras de tus ingresos un 3%, son 11.2 años lo que tienes que ahorrar. Esto es para poner un 10% de inicial. Hoy en día, nosotros hemos trabajado con muchos clientes que están comprando con un 3.5% de inicial. Realmente no es necesario esperar esa cantidad de años ni ahorrar esa cantidad de tiempo para tú poder comprar. Existen otro tipo de métodos u otro tipo de iniciales en los cuales con mucho menos dinero puedes entrar a la compra de una propiedad. Sí, pero Jenny, espanta a cualquiera cuando tú hablas de que tienes que ahorrar 11 años para comprar tu primera vivienda, cuando anteriormente comprar la vivienda un profesional que ya se estaba recién graduando tenía los métodos. Claro, hoy existen programas, como tú dices, de ayuda para el inicial y adicionalmente 3.5 y puedes lograr financiamiento. Simplemente Sí. contáctanos, nosotros te lo podemos decir, incluso hay podcast en nuestro canal donde ustedes pueden revisar cómo entrar con cero down payment, porque hay programas del gobierno, por ejemplo, en la Florida, del gobierno de la Florida, o incluso existen bancos que te financian esa parte. Lo importante sí es lo que tú comentas, mantener tus deudas a raya y revisar, hacer una planeación financiera, o busque sea un mortgage broker o sea un planeador financiero que te ayude. Pero realmente, Jenny, cuando uno ve estos artículos así en blanco y negro y ves que son 11 años de ahorro, tú dices, 11 Terrible. años es terrible, o sea, 11 años es muchísimo tiempo de la vida de una persona ahorrando nada más, ojo, ahorrando sin que pase nada, sin que tengas una emergencia médica, sin que tengas una emergencia familiar, sin que la economía te robe los ahorros, porque puede pasar que haya pérdida del valor adquisitivo, que suban los precios de la vivienda, o sea, es una inestabilidad súper complicada. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Cuando yo vi el artículo y vi esta cantidad de años, yo dije, imposible, en 11 años te cambia la vida, nacen hijos,
se van hijos, tus necesidades no son las mismas, y adicionalmente el precio de la vivienda sube. Entonces ya ese 10% no me va a alcanzar. Sí, Existen sí, maneras, lo importante es que número uno, siempre vas a necesitar dinero. A nosotros nos han llamado personas que no tienen, o sea, que tienen cero en el banco para dar para su casa y mi respuesta es siempre vas a necesitar dinero, quizás no mucho, pero vas a necesitar. claro. Existen ayudas, no se tiene que dar el 10%, tú puedes entrar con tan poco como un 3,5% y en este mercado hoy en día los vendedores están dando incentivos. No mucho, no te dan todo el dinero que necesitas, pero sí están dando 5,000, 7,000, 8,000. Se está logrando que te colaboren y eso te ayuda a gastos de cierres. Entonces, existe la manera, no tienes que esperar 11 años como dice el artículo y simplemente, bueno, pues contáctanos para seguir adelante hablando de tu tema. Es correcto, sí. Voy a Sí. hablar muy rápidamente, Jenny, un análisis de precios, porque está los precios ya de octubre. Lance Lambert hizo el análisis. Quiero hacer un análisis muy rápido, pero para que ustedes vean cómo está lo que tiene que ver con precios. Estamos viendo aquí un análisis entre septiembre y octubre del 2024. No vemos casi puntos azules, estamos viendo puntos entre amarillos y rojos, lo que quiere decir que en el mapa de los Estados Unidos los precios se han detenido en el último mes, normal por la estación. Como dijimos, entrando en invierno, todos los precios se empiezan a detener un poco. Vemos casos más complicados como Austin, Texas, donde cayó un 1% y desde el pico cayó un 21%. Estamos viendo Florida con muchos puntos rojos también, caídas del 0,7 de mes a mes. Estamos viendo la zona metropolitana de Miami, Fort Lauderdale, Pompano Beach, con una caída de menos 0,4, pero en general lo que quiero es que vean cómo esto en color ya no está dibujado de azul. Si nos vamos y seguimos analizando octubre, mira cómo había azules, o sea, estamos viendo el análisis desde octubre de 2023 a octubre de 2024, todavía sí hay un crecimiento interanual importante en la mayor parte de la zona. Austin sigue liderando en caída con menos 3,5% año a año. En Florida tenemos Punta Gorda con menos 0,73 y la zona metropolitana de Miami está ganando con 2,3. Pero vemos un poco que si vemos el año a año, los precios en año no han caído. O sea, sigue habiendo un crecimiento modesto, pero sigue habiendo crecimiento en general. Cuando vamos y analizamos lo que tiene que ver desde el pico. Aquí lo quise dejar no en área metropolitana, sino en condado, para que ustedes vean cómo el mapa está azul hacia la zona oeste y noroeste de los Estados Unidos. Florida sigue en el sur mucho más azul, lo que quiere decir que hacia el sur se siguen ganando mucho valor las casas. Y vemos Texas, Jenny, que es casi que una crisis inmobiliaria, como podemos ver desde el pico todo lo que cayeron las viviendas. Estamos viendo en la mayor parte de los condados en rojo. California, vemos los condados de arriba en rojo, pero vemos toda la parte de abajo en azul, lo que quiere decir que el termómetro indica que California, a pesar de tener precios muy altos, sigue ganando. Si lo vemos, el cambio en cuanto a zonas metropolitanas desde el pico, aquí vemos lo mismo. Austin, Texas cayó un 21%, Jenny, desde que estábamos en el pico del 2022. O sea, Austin, Texas sigue siendo una crisis inmobiliaria desde nuestro punto de vista, igual que Punta Gorda. Lo que pasa es que entre Punta Gorda y Austin hay una diferencia importante. Austin realmente es una zona metropolitana importante y Punta Gorda es bastante pequeño. Si vemos zonas como Miami, tenemos un 8,4 encima del pico. O sea, el pico no se desvaneció, siguió subiendo después de eso, sin contar todo lo que tiene que ver con el área de New York, lo que tiene que ver con el área de Massachusetts, Vermont. Estas áreas siguen bastante calientes desde el pico. Adicionalmente, aquí podemos ver el forecast. Una de las cosas que le quería mostrar es que prevé Zillow para el 2025, octubre. Zillow sigue en azul. O sea, el forecast indica que todas las zonas de Estados Unidos, sobre todo lo que es la costa este de los Estados Unidos, sigue en azul. Todo lo que es Florida se recupera ganando precios. O sea, no van a seguir cayendo los precios en Florida. En lo que tiene que ver con Texas, sí hay zonas que están un poco más comprometidas, como Austin, donde no se prevé un crecimiento. Si ya hablamos de Luisiana, con New Orleans, por ejemplo, se prevé un decrecimiento del 4%, pero en general el pronóstico es bueno desde el punto de vista Silo, Jenny, con un crecimiento pareciera que en todos los Estados Unidos y en el Sunbelt, lo que llamamos el Sunbelt, que es la área sur donde no tenemos invierno fuerte, se va a mantener
los precios van a seguir estables y subiendo. Estos son análisis súper importantes, Jenny, que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ver para poder asesorarte a ti. Siempre queremos que tú lo veas de la fuente, lo veas con muchísima transparencia, con muchísima honestidad, porque no hay manera de entender comprar una casa, así sea en la esquina de tu casa, así sea que tú estás comprando en la casa a tu papá porque te la está vendiendo a ti, si tú no tienes un análisis de lo que sucede en el país, de cuáles son los números reales, porque es la única manera de negociar. Si tú tienes un agente de real estate que no está brindándote esa información, corre. Ahí no es donde debes estar. Ahí no debes ser. Tu poder es tener información. Y cuando tú tienes información, tú vas a minimizar los riesgos a la hora de comprar, vender o rentar. Nosotros estamos a la orden y existen muy buenos realtors en general en el mercado que sí tienen la información. Muchos de ellos se alimentan de este tipo de podcast donde nosotros estamos estudiándolo y ellos lo ven, porque Jenny y yo lo sabemos que más de uno dice, wow, me encantan sus podcasts, es mi fuente de información para poder asesorar a nuestros clientes. Pregúntale, ¿están viendo ustedes el podcast de Dónde Vivir en Miami Real Estate? ¿Están viendo ustedes a Yenitze Molina y a Gabriel Peroso? Si están haciéndolo, es porque tienen información real y honesta y así van a poder darle la mejor asesoría. Ahora sí vamos a rentas, Jenny. Sí, fíjate qué está pasando con las rentas a nivel nacional. Las rentas sabemos que han aumentado increíblemente, pero en los últimos meses viene en desaceleración, inclusive han bajado un poco las rentas. Muchas personas nos dicen, en mi ciudad las rentas no han bajado, eso no es verdad. Recordemos que esto es un promedio nacional y como tú lo acabas de decir, tienen que estar asesorados con una persona de su área. En cada metro existen micromercados y todos se mueven de una manera diferente. Pero aquí lo más importante es saber a nivel nacional, gracias a Dios, diría yo, esta aceleración que tuvimos de las rentas paró, cesó, inclusive ha bajado poco a poco. Realmente la disminución ha sido pequeña, aquí lo podemos leer. Dice, los alquileres de propiedades de un dormitorio han disminuido 0.5% en el último año, pero desde el 2019 han aumentado 17.1%. Cuando nos vamos a estudios, aquí también lo dicen, ha disminuido 3.6% en el último año, pero desde el 2019 han aumentado 12.5%. Cuando vamos a unidades más grandes, en el último año ha disminuido 2.7%, que si nos vamos a trasladarlo a dólares realmente es poco, son $53, pero desde el pico en los últimos 5 años ha aumentado un 21%, que representan $332. Eso es un promedio a nivel nacional. Sabemos lo que sucedió con las rentas y por qué aumentó el valor de las rentas. Ahora, ¿por qué está cayendo el valor de las rentas? Simplemente porque están entrando unidades al mercado de personas e inversionistas encargados o que su trabajo simplemente es hacer edificios para rentar, llamamos multifamily, y debido al ingreso de esas unidades en el mercado, pues simplemente hay una mayor oferta y al haber una mayor oferta, los precios cesaron de aumentar y están poco a poco comenzando a disminuir de una manera leve. No es que hay caída abrupta de renta, sino que simplemente el mayor beneficio es que dejaron de aumentar. Ahora, ¿qué está sucediendo con estas personas, con los constructores? Terminaciones. ¿Cuántas unidades han terminado? En promedio, en el 2024 son 606,000 unidades. Son muchas unidades que han terminado durante este año y por eso se nota en este paro del incremento de las rentas. En construcción tienen 920,000 y comenzaron 348,000. Es de notar que han comenzado el menor número, o sea, el número inferior al año pasado, donde comenzaron a construir 490,000 y en promedio desde el 2017 al 2019, ellos habían comenzado 372,000. Inclusive tenemos un número inferior al antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya también ellos se dieron cuenta que no pueden seguir aumentando las rentas porque las rentas no van a seguir aumentando de la manera en que subieron y simplemente están regulando el mercado. Es simplemente traje este artículo para que supieran hacia dónde van las rentas y el motivo por el cual ya se desaceleró el aumento de ellas y qué esperar en el futuro. En el futuro se va a esperar que van a entrar más unidades y que vamos a tener como inquilinos la posibilidad de seleccionar y de buscar el mejor apartamento, casa para poder rentar.
Sí, efectivamente las rentas, la solución, Jenny, sobre todo en áreas metropolitanas tan complicadas como Miami, están siendo una solución. Los community rental existen ahora cada vez más, lo que tú ves allí, siguen construyéndose, desaceleran, pero no quiere decir que esa desaceleración vaya a repercutir demasiado en los precios. Yo creo que realmente el negocio inmobiliario de inversión no cesa y van a seguir las construcciones y va a seguir siendo una opción para todos aquellos que antes compraban una vivienda cuando entraban en el college o eran recién graduados o se recién casaban y compraban. Hoy en día rentan y realmente están eliminándose un step, un paso de lo que era una escalera normal, porque normalmente la persona en Estados Unidos compraba una vivienda o soltero o a recién casado, un apartamento pequeño o una casa pequeña y luego cuando planeaban tener hijos se iban a una vivienda más grande. Ese paso se eliminó y realmente se entra directo en la renta y luego se va a la casa donde vas a tener los hijos. Y adicionalmente la inmigración también ha hecho que el sector renta aumente muchísimo porque el inmigrante se le hace muy complicado llegar a comprar una casa hasta que no regularice realmente el estatus y su situación financiera y crediticia en los Estados Unidos. Por último, Jenny, quiero entrar tasas de interés. Como siempre, 703 no han variado mucho, seguimos sobre el 7%. Esto no se espera que haya mayor variación en lo que resta de año. Pareciera que el año va a cerrar en estos números, 7%. La Fed no debería hacer ningún otro movimiento económico que vaya a impactar sobre las tasas. Las revelaciones del gabinete económico de Donald Trump han sido muy pocas como para repercutir en las tasas de interés. Incluso ya nombró un posible secretario del Tesoro que tiene que ser ratificado por el Senado. Sin embargo, este secretario del Tesoro es interesante, Jenny, hacer entender que el secretario del Tesoro tiene un background interesante porque fue el asesor financiero de George Soros. Y George Soros, por mucho se sabe que es uno de los mayores financistas de las campañas demócratas. Entonces, es interesante ver cómo él también está buscando un secretario del Tesoro que viene políticamente ligado a los demócratas, que desde hace muchos años se independizó y se convirtió en un asesor financiero muy importante a nivel de Wall Street y de grandes fortunas, maneja muchísimos billones de dólares bajo su cartera. Sin embargo, es alguien que tiene las dos variantes, que es lo mismo que presenta Donald Trump, que es lo mismo que presenta Elon Musk. O sea, muchos de ellos vinieron de una visión más socialista demócrata y se fueron entrando en una visión mucho más capitalista republicana. O sea que es interesante ver cuáles pueden ser las ideas para la economía. Sin embargo, no han sido personajes suficientemente contundentes como para que los mercados lo tomen muy en positivo. Hay que esperar que el Senado ratifique todos estos funcionarios que se han ido nombrando y esperar el 20 de enero. El 20 de enero va a ser la fecha definitiva donde vamos a ver realmente cuáles van a ser los impactos en la economía y vamos a ver si las tasas de interés varían. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Mira, contáctanos, nosotros somos agentes inmobiliarios y estamos aquí simplemente para guiarte, para decirte y darte nuestro mejor consejo para la compra-venta de tu propiedad. Nuestra idea es que hagas el mejor negocio en la compra y que si vas a vender, entres al mercado con el mejor producto posible al precio indicado para que logres la venta que deseas. Simplemente contáctanos. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Como siempre es un placer para nosotros todas las semanas estar trayendo nuestros 3 podcasts, grabándolos con muchísimo estudio, con muchísima disciplina para que ustedes puedan tener información real, transparente y honesta para que tomen las decisiones con la menor cantidad de riesgo. No es darle like al video con el pulgar hacia arriba, que esto es para que YouTube sepa que realmente este es un video con contenido genial, que está aportando a la plataforma y de esta manera lo entregue a muchas más personas que lo necesiten. Adicionalmente, no dejes de compartir. Si sabes que a alguien le puede interesar, simplemente haz un share, copia el link y envíaselo a alguien. Y no dejes de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. De esta manera, realmente no te vas a perder nada de nuestras actualizaciones semanales. ¿Dónde vivir Miami Real Estate? Transparencia total.